pero después lo charlamos, ¿dale? Ahí puse a grabar, así que arranquemos con nuestra clase de hoy, que va a tocar temas de plataformas. Teníamos un capítulo del libro Capitalismo de Plataformas, y una charla de Galloway, y inteligencia artificial y superinteligencias. Así que vamos a por ello. Vicky, ¿querés compartir o comparto Sí, 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 yo? ahí voy. No, ahí voy. Está Buenísimo. Somos terminando de transparentes. compartir. Ahí Ahí se va. ve, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno, em, lo que puso Vicky de cortina al principio y esto que estamos viendo acá es el producto, y está el link a la nota ahí abajo, de Lost Tapes of the 27 Club, los cassettes perdidos del Club de los 27, llama este proyecto de un equipo de investigación que se propuso recrear y crear, más que recrear, canciones nuevas de artistas fallecidos del Club de los 27. Lo hizo a través de una inteligencia artificial, y lo hizo a través de poder, y acá un poco vamos a repasar un poco los conceptos que ya vimos, digamos. A partir de poder tener un software para hacerlo, a partir de poder datificar, o sea, desmembrar letras, palabras, acordes, combinaciones de acordes, eh, tonos, digamos, un montón de cosas que pudieron Data. convertir en datos, exactamente, Ujú. y con algoritmos de agrupación, de identificación y de creación, en definitiva, pudieron crear tener estos resultados. Entonces, si hacemos un poquito un raconto para atrás, las clases que pasaron, no podríamos haber tenido esto sin ninguna de las otras cosas que charlamos las veces anteriores. ¿Sí? Em, De ahí esa idea que decían también del hilo conductor, ¿no? O sea, como para hoy poder hablar de inteligencia artificial, tuvimos que pasar por la cultura del software, que es nuestra base y nuestra introducción, tuvimos que hablar de Big Data y tuvimos que hablar de algoritmos. no podríamos haber llegado a la clase de hoy sin haber tenido las clases anteriores. Digo, Exactamente. lo sentimos como necesario. Bien. Antes de eso, esto va a abrir y va a cerrar la clase, así que dejémoslo ahí por ahora. ¿Vale? Vamos a resolver el temita de los grupos. Vamos a resolver el tema de los grupos de personas que se anotaron, que pasemos directo eso, Sí, sí, al tema de los grupos, exacto. a los grupos que ya estaban cerrados. Bueno, ahí si hay alguien de estos que vea su nombre en los slides y vea que pasó algo, avise. Pero en principio los grupos que tenemos armados son estos, con estas temáticas que quedaron las veces pasadas, y no tuvimos demasiada novedad en la semana, así que dejamos algunas cosas abiertas. Sí, tal cual. Van a ver que tienen las slides que tienen el candadito cerrado, significa que el grupo está cerrado. Me encantó eso que hiciste. Y hay algunos que tienen el candadito abierto, que significa que el grupo está abierto, e inclusive hay una lupita de observación, increíble la lupita, en donde hay un grupo que se conformó viendo, o sea, viendo los post-its, captamos que hay un grupo que se conformó, entonces hay otras dos personas que la temática les interesaba y está buenísimo, pero bueno, la pregunta es si se quieren quizás integrar a otro grupo con otra temática o virar un poquito, porque queda, digamos, se podrían unir, obviamente, no es que
el grupo conformado está cerrado, pero suma bastante, o sea, se hace muy alto el número de integrantes. ¿Querés que vayamos a ver esos slides que decís, Vicky? Exacto. Entre 5 y 6 personas los grupos consideramos que es un grupo de personas que pueden trabajar bien juntas y cada una puede tener un rol, aunque bueno, veamos los casos particulares. Bueno, al grupo 2 te voy a silenciar, Marina, me parece que estás cocinando y hace ruido la cocina o algo. No hay ningún problema con eso, pero hace ruido nomás. A ver, acá los integrantes están conformes, alguien más se quiso meter, bueno, por el chat lo podemos ver, si no, seguimos. Sigamos con el siguiente slide. Acá, contanos, Vicky. Bueno, este es el caso que les contaba recién. Habían 2 personas anotadas, primeras, que yo lo tengo como tal, que eran Santiago Blanco y Julieta Pérez. Pero bueno, después hay un grupo que se conformó también. Yo ahí quizás me queda la pregunta si quizás se anotaron juntos, que también está bien. Pero entonces a este grupo conformado, si le sumamos 2 personas, aumentaría muchísimo. Entonces es ver si quizás uno quiere sumarse a este grupo o los 2 quieren irse a otro espacio, es válido, solamente que, bueno, queda la observación hecha para quizás resolverlo en estos días, que ya sería lo ideal. No sé si me expliqué. Bueno. Sí. Bueno, lo que podemos hacer es... Quizás pueden evangelizar a otros y que se sumen con ustedes, que van a ver que hay otros que quedaron también solos y solas, parece un grupo de solos y solas, en algunas temáticas que también son interesantes y que bueno, se pueden... repartirse las temáticas. O sea, no hay ningún problema, solo que no podemos tener 8 o 10 personas en un grupo. Si son 2 grupos en los que más o menos se reparten las temáticas, todo bien. Claro. Pueden organizar. ¿Puedo decir algo? Sí. Uy, No, que nosotros nos habíamos anotado y yo puse grupo conformado pensando que se podía usar justamente ese tema de diferentes enfoques, Sí. no repetirlo. No, es que es así, es lo que hablamos, sí, exacto. Dentro de estas líneas son las que empezamos a sacar en base a puntos en común de las lecturas de cada uno. O sea, después el grupo, por más, de hecho tenemos 2 grupos que se anotaron en los artículos y temas de interés de fake news, antivacunas, no van a trabajar el mismo tema. De hecho, también está marcado eso dentro de las slides, que lo van a ver ahí ahora un poquito más adelante. No, está bien eso. El tema es que digamos, perdón, y de paso, Julieta Pérez es Julieta, acá en Zoom es Barcazza, ¿es la misma? ¿Puede ser? Sí, soy yo, soy la misma, veo el nombre de Facebook anterior y no lo puedo cambiar. Bien, perdón, sí, ya tuvimos esta charla, pero bueno, no se me había internalizado. A ver, no hay historia con que trabajen los mismos temas de distintos lugares, solo que no podemos tener un grupo de 7, 8 personas. Nada. Claro, y tampoco de 2, o sea, por eso un poco no es, o sea, me parece que el problema no es que haya un grupo conformado, sino que ustedes 2 se quedaron, digamos, con ustedes 2, entonces, si no hubiese un grupo conformado pasaría lo mismo, o sea, les estaríamos haciendo esta misma observación para que puedan ver si quizás charlan con otras personas, que traten de anotarlas, a ver quiénes son, que también están entre 3 o 2, como para seguir sumando, y mismo, ojo que estas líneas me parece que no son márgenes ni tan duros, ni tan cerrados, al menos hoy. O sea, eventualmente la pregunta y el objeto de estudio de su proyecto se va a ir marcando y delimitando, pero hoy me parece que estamos abiertos y que inclusive nos pasó cuando analizábamos los artículos, que artículos que se relacionaban unos con otros, de hecho, en la misma clase empezamos como a unir algunos que trabajaban temáticas similares, y
y puede ir pasando también. Haberles conformado, quizás por temáticas de interés, es medio nuestra forma analógica de sumarlos como si fuese un Tinder de grupos, pero bueno. No, a eso. ver, por mí no hay problema, no sabía que había un grupo conformado tampoco, o sea, no digo, no es por menospreciar cada tema, no sé qué temas Ujú. quedan ahora disponibles, así que no, soy bastante flexible con eso, así que no tengo problema en armar otro grupo, no hay problema, no hay drama. Vaya. No sé si Bien. los chicos pusieron algo ahí, no sé si están de acuerdo, si hagamos grupo, no hay problema. Bueno, dale. Son Ahí Vicky veo que que están hablando por el chat. ¿Quieren que hagamos esto medio rápido? Porque encima Sí. va siendo medio Perdón, por acá. sí. Julia, ¿querés decir algo? Y después, si quieren, lo terminamos de arreglar en el mismo Facebook. Si quieren, armamos ahí un posteíto donde vamos debatiendo estas cositas. No, yo tenía notado de la clase anterior que yo también estaba en el grupo 3, que no es el 3.1, con Santiago y Julieta, también por una elección de temas, o sea, siento que era como dos grupos a todos nos gustan estos temas, claramente. Seríamos 5, no, o sea, me estoy metiendo para hacer los 5, y ahí podríamos ser otro grupo si me aceptan, obviamente. Es medio incómodo esto, pero nada, yo tenía entendido que yo era parte de este grupo 3, que no es el 3.1, también. No sé qué pasó en el Claro, me medio. pasó lo mismo que ella a mí. Por eso me sorprendió ver 3-1, no entendía nada. Ok, Me pasó igual. bárbaro. Ok, bueno, resuelto entonces. Genial. Pasemos, Buenísimo. por favor, porque así Dale, perfecto. resolvemos este tema y ya Bien, pasamos a las cosas más divertidas. Dale, el grupo 4 estaba conformado, Bien. el Ahí 5, están ahí Santiago te veo y, a Julia, claro, ahí te veo a Julia, quizás me confundí en la transcripción, así que después si querés lo arreglamos y corregimos. Dale, pasemos. Grupo 6, bueno, no tenía a Nada, nadie. hay una serie de temas que terminaron quedando huérfanos que nos parece que están buenísimos, que si algunos los quieren, genial. Seguimos, acá también hay Exacto, lugar. esta es, sí, Ariana que estaba ahí comentando en el chat. El grupo Esto es lo mismo. 8, Entre una y dos exacto. personas más podrían sumarse y estaría bien. Ujú, Y tendrían que ver de no pisar temas con el grupo 9, que ya nos dijeron que estaban conformados, que ya se conocían, etcétera, lo cual está exacto. buenísimo. Solo hablar entre ustedes para hacer un recorte distinto. Nada más. Genial. ¿Vamos? Bien. Pasemos. Bien. Entonces, decíamos al principio y decimos ahora de nuevo que lo que estamos haciendo es siguiendo nuestro hilo, y nuestro hilo viene por este lado. Estuvimos hablando de la cultura del software para poder hablar de datos y de Big Data y datos agregados. No podíamos hablar de algoritmos sin hablar de datos, entonces hicimos esas dos cosas y hoy llegamos a un momento donde vamos a hablar de plataformas como lugares de intercambio, organizadoras de algoritmos que procesan datos en una cultura del software, y vamos a hablar de inteligencia artificial, de tipos de inteligencia artificial y superinteligencia, según el caso, que son necesariamente nutridas por algoritmos, por datos en la cultura del software. Así que ahí vamos hoy. Muy bien, capitalismo de plataformas. El capítulo que le dimos es de este libro, que se llama Capitalismo de plataformas, y que lo escribió esta persona, que es Nick Nisek, un canadiense, filósofo doctorado en economía, que lo más relevante de todo es tal vez su punto de vista. Si lo leyeron habrán visto que hace una descripción sobre... el capítulo 1, que es el que no incluimos, hace una historización de los valores de la economía real, una economía basada en las cosas, los objetos, y cómo la cuestión material, el objeto, deja de tener preponderancia en la economía real a medida que pasan los años, para pasar a ser el centro de la información, del valor, la información y los datos. Entonces,
lo que va a hacer en el capítulo 2 es un poco describir esta... Bueno, a Gianfranco le gusta lo descriptivo que es, tal cual, porque es algo muy gráfico y muy desde una perspectiva histórica que nos parece interesante, de cómo la economía fue evolucionando, de cómo el activo de valor fue cambiando, y cómo llegamos a tener lo que él denomina un capitalismo de plataformas, en donde el intercambio de objetos empieza a darse como un intercambio de información. Entonces empieza a describir una serie de plataformas, las va caracterizando. No nos vamos a meter tanto en el detalle de los tipos de plataformas que describe, pero sí es interesante pensar que el valor está en el intercambio de información. ¿Sí? Entonces las plataformas dejan de tener activos. Uber no es dueño de los autos que circulan, sino es intermediario entre el valor que tiene la información de aquellos que tienen sus autos y aquellos que necesitan viajar. ¿Sí? Y ahí está el valor de este capitalismo de plataformas que Nisek describe. Lo que resulta interesante de aclarar es que Nisek habla desde el aceleracionismo. Está pensando todo esto desde una teoría política aceleracionista. ¿Y cuál es la intención de esta teoría política? Es destruir el capitalismo. Ahora, ¿cómo piensa hacerlo? Dice, bueno, ok, el capitalismo tiene en sí mismo, son intrínsecas las contradicciones y son intrínsecas las cuestiones que lo van a llevar a su fin, que van a hacer que desde adentro se destruya a sí mismo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a acelerar ese proceso para que se destruya solo cuanto antes. Desde ahí es que hace todo este recorrido histórico, desde ahí es que categoriza las plataformas, desde ahí es que entiende el mundo contemporáneo. ¿Sí? O sea, esa es su mirada y desde ahí es que está escribiendo todo lo que escribe. O sea, que todo lo que leyeron viene de, che, esto está pasando, hagámoslo más rápido, así se destruye. El tipo no va a traer una propuesta superadora, un camino alternativo. Nos falta esa parte un poco. Nos falta esa propuesta de, bueno, ¿y cómo seguimos? Pero en principio, todo lo que hace lo hace desde ese lugar. Pasemos entonces, Vicky. Creo que lo que tenemos, bueno, ya lo hemos visto, pero en ese video, si querés, pasarlo rapidísimo, tipo en 2x o 4x, lo que te deje, total, mejor. Pasarlo en 2x, total, da lo mismo. Lo que acá vemos, que ya lo hemos visto, pero bueno, es el valor de las empresas a lo largo del tiempo, y las empresas más valuadas a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a ir viendo que desde, ¿qué año arranca? Dice ahí, 2010 en adelante, lo que va a pasar es aquellas empresas que venden cosas físicas, ahí tenemos Cisco, tenemos Gillette, tenemos Toyota, tenemos Disney, más o menos, van a ir perdiendo relevancia contra aquellas empresas que venden información, que venden datos y que circulan esas informaciones. ¿Sí? Fíjense además la distancia que empiezan a sacar Google y Apple. Bueno, digo, como algo mucho más que gráfico. Desde ahí viene Amazon. Espérenlo, ahí viene. Contra Mercedes-Benz, contra BMW, contra Toyota, General Electric. ¿Sí? Esto es como súper gráfico de lo que describe Nisek, de dónde está el valor en la economía, ¿no? Y estamos hablando del 2010 para acá. O sea, estamos hablando de 10 años. Un cambio completamente radical. Mira, ahí viene Facebook. Un cambio completamente radical en el paradigma de la economía mundial, ¿no? Tan simple y tan complejo como eso. Bien. Bueno, y ahí llegamos a 2018. Se entiende un poco, entonces lo que vamos a
a ver en este capítulo dice, bueno, caída de la rentabilidad de la manufactura, desterritorialización de la producción. O sea, que se empieza a dar un proceso de no tener todas las partes de lo que componen algo en un mismo lugar, de poder desterritorializar, ir hacia lugares con mano de obra más barata, sí, básicamente eso, o incluso producir en el camino de un lado al otro, y los buques factorías y demás. Y ponerle el ojo a la comercialización. Entonces la producción empieza a desmembrarse porque empieza a buscar reducir costos, y es posible esa reducción de costos gracias a la desterritorialización, lo dije de una de corrido, gracias a también poder tener sistemas de información como como Zoom, que nos permite trabajar a distancia con un montón de gente al mismo tiempo, herramientas colaborativas de trabajo simultáneo que permiten estas cosas, y sin las que no podríamos estar haciéndolo. ¿Sí? Bien. Después, los datos como materia prima y fuente de riqueza. De vuelta. Los bienes materiales pasan a un segundo plano en el valor real de la economía y dan lugar a los datos, la información y la transacción de esa información. El mercado financiero es eso, es puramente información que transacciona datos y que transacciona información que se termina volviendo realidad porque no es más que información, digamos. Si hay una corrida es porque alguien sacó una información o pasó algo en algún otro lado, entonces las acciones suben, bajan, todo eso no son objetos reales, digamos, no son objetos concretos. Es información que la información le hace subir o bajar el precio momentáneamente a una cosa hasta que llega otra información que hace otra cosa. ¿Se entiende? Bien. Después va a empezar a hablar de otras cuestiones digamos, desde otro costado de los datos, que empiezan a generar nuevos trabajos, nuevos servicios y demás. La nube es el ejemplo máximo de todo esto, que la nube es la posibilidad de tener al alcance de la mano toda esta infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos. Amazon Web Services es tal vez la número 1 que vende espacio para poder tener sitios, para poder comerciar, ¿sí? Y es un servicio que se llama a sí mismo la nube, como dejando completamente en claro que es esta idea de lo inmaterial, esta idea de algo que no es un auto que se comercia, que Toyota vende un auto, sino que se vende espacio en la nube. ¿Y qué carajo es un espacio en la nube? Es el slide que sigue, que son galpones gigantes con servidores y tipos, poca gente manejándolos y dándole posibilidad a otras personas que puedan comerciar con esa información. O sea, en la misma metáfora de la nube está resumido el cambio de paradigma en la economía. ¿Sí? Luego, datos. Datos para, no solo para una economía desmaterializada como la bolsa o como el mercado financiero en general, sino que los datos y poder datificar procesos empieza a tener también impacto en cómo se trabajan, en cómo se comercian cosas físicas. Entonces va a hablar de Internet de las cosas o sensores que permiten datificar procesos. Entonces, ¿escucharon hablar alguna vez de Internet de las cosas? Lo que significa eso es poder datificar cosas que antes
no podíamos sensorizar procesos para convertir esas cosas que pasan en datos, en bases de datos, y a través de almacenar y procesar esos volúmenes de datos, poder tomar decisiones. Muchos son puestos dentro de distintas eslabones de la economía real. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, entre tantos otros, de medidor de sensores de nivel de ríos. Entonces, para evitar inundaciones, hay muchos ríos en el país que están sensorizados y que miden alturas promedio. Entonces, cuando suben de esa altura promedio, pueden evacuar a la gente que está en los alrededores de antemano, previendo una suba del río y sin tener que lamentar muertes o poder tener tiempo para desalojar correctamente un lugar, etc. También para no pensar que los datos son, lo veíamos la vez pasada, información sobre los usuarios que después se la venden a las empresas, que no sé qué, que saben que nos persiguen, que nos espían, que yo digo, esto también es generar datos de procesos físicos. Y en el slide siguiente hay otro ejemplo más también de un campo, un terreno datificado para poder aprovechar o poder entender mejor las propiedades de los suelos y poder elegir el tipo de cosecha que necesite ese suelo en ese momento. Son dos procesos que, si bien no vamos a decir que antes de poder datificar y tener sensores en el suelo, la gente que trabaja la tierra no entiende cómo funciona, no entiende que puede llegar a necesitar esa tierra, digamos. No estamos echando por la borda un saber ancestral de muchas generaciones, sino que con poner algunos sensores en lugares correctos se puede centralizar la información y aprovechar distintos los recursos. Lo importante es la red, porque lo importante es poder centralizar esa información, poder almacenarla y poder procesarla. ¿Sí? Volvemos un poco a la clase anterior. Y bueno, esto puede también dar vitalidad para el sector de la producción, es decir, puede darle como una vuelta de tuerca a la producción de bienes físicos, también para decir que no todo es el mercado financiero, digamos. Bien, Vicky, ¿me estoy olvidando de algo? ¿Querés comentarnos algo, no? Bien, vamos Me entonces. muteé porque empecé a estornudar, así que no, Ah. perfecto. No, estamos bien. Bien, bueno, entonces, un poco resumido, todo este proceso de datificación y algoritmización de la economía, lo que trae es estas cosas que están viendo en pantalla. Baja en los costos, más crecimiento porque bajan los costos, nueva forma de acumulación, deslocalización del trabajo, y son todos procesos que se van dando a raíz de poder incorporar estas tecnologías al mundo productivo y el mundo de la economía real. Y queda como resultado el gráfico que vimos al principio. Las empresas que pasan a tener más valor son las que pueden intercambiar esta información. Pueden almacenarla y pueden procesarla. Tienen esa capacidad. ¿Sí? Bien, fui rápido, pero ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Se entiende a lo que va el texto? ¿Lo pudieron leer? ¿Se quedaron con alguna cuestión? No los veo a todos, tienen muchos cámara apagada, hay unos con cara de no sé qué decir. Está bien. No, hasta acá va todo muy claro. Voy entendiendo. Igual los textos en sí eran bastante claros, no es que fueran textos difíciles de leer. Bien,
Perfecto, Buenísimo, gracias. perfecto. Mejor. Eso trae, bueno, nuevos valores, ¿no? Y ahí empezamos a pensar en si la economía se rige por otras reglas, entonces hay otros valores que entran en juego, y la reputación empieza a ser, ¿no? Algo que entra en juego, digamos, algo que empieza a pesar. Si todas las cosas que hacemos quedan registradas, si todo que tiene un traqueo, si todo está, bueno, entonces la reputación puede ser una de las nuevas monedas, y ahí tenemos otro capítulo de Black Mirror también para ilustrarlo. Aparecen nuevas disciplinas también, y empezamos a pensar desde lo que funcione, desde lo engineered, decía Manovich, a lo design, ¿no? Como a pensar todo en diseñar, en ver cómo hacer que estos puentes, esta circulación de información y de datos empiece a tener primero funcione, pero una vez que funciona, empezar a tener cierto valor agregado. Entonces empiezan a aparecer disciplinas como centradas en el consumidor, centradas en el usuario. Empiezan a aparecer cosas como la experiencia del usuario, ¿no? Entonces aparecen cosas como el diseño de la experiencia del usuario y cosas centradas en el usuario. Como, bueno, estamos en un momento distinto en donde ya las cosas funcionan y ahora hay que darle un valor agregado a eso, ¿no? Julieta dice, también lo reciente del texto y los rodeados que estamos con el foco de proponer el autor es algo a favor. Claro. Total. O sea, es algo que estamos viviendo hoy. Eso es re interesante a medida que vamos leyendo textos más actuales, ¿no? Son fenómenos que estamos experimentando, y a diferencia por ahí de otros textos que cuentan, bueno, otro tipo, ¿no? De contextos. Exacto. A ver, yo trabajo en escritura, yo escribo para la experiencia del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que trato de encontrar una forma en que una aplicación funcione. Sabemos en el fondo, todos somos conscientes de que es una aplicación que está funcionando de forma automática, ¿sí? Que tiene ciertos algoritmos e instrucciones que corren por detrás, que nos permite hacer algo en definitiva, y mi trabajo tiene que ver con humanizar ese contacto con esa aplicación. No alcanza ya con que la aplicación funcione y haga lo que tiene que hacer o lo que se supone que tiene que hacer, sino también es que vos puedas tener cierta relación, cierto vínculo, porque vas a pasar mucho tiempo, vas a delegar mucho en esa aplicación, entonces tiene que poder acompañarte en eso que estás haciendo. ¿Sí? Y hay muchísimo trabajo hoy de eso. Las empresas están tomando mucha gente que entienda cuáles son estos cambios que se están dando, cuáles son, qué es lo importante, qué es lo que pasa a ser importante ahora. Y hay mucha gente como nosotros que tiene esas habilidades. Estudiantes de comunicación, un montón somos los que podemos entender un poco como las dos patas, la cuestión de cosas que funcionan, pero también a las que le estamos dando mucho. Entonces tenemos que tener ahí cierta responsabilidad. Vicky. ¿Profe? Sí, de hecho, una cosita, Perdón. Mariana. A veces Sí, sí. hacemos esta pregunta al inicio de la cursada, y como quizás la presentación hicimos otra dinámica. No sé si alguno también tiene alguno de estos trabajos ahora como de experiencias centradas en el usuario, o de UX, UX writers, o inclusive si alguno es streamer, no sé, como si alguno tiene algún trabajo de eso, tiene su canal o algo. Bueno, justo Y, iba a decir algo relacionado a eso. a ver, dale, buenísimo. Le iba a preguntar justo al profe si en su trabajo hacía eso, por lo que había comentado en la primera clase de lo que trabajaba. Y me hizo acordar porque yo cuando empezaba a buscar trabajo relacionado a esta carrera, yo veía
mucho de eso, designer, UX writer, y decía, ¿qué es eso? Tipo, ¿qué es eso? Y empecé a googlear, y ahí me enteré de toda esa nueva, como esos nuevos trabajos, porque nunca los había visto antes, y hice en Creana un mini cursito corto como para empezar a introducirse en el mundo del UX Writer. Es re interesante, es recontra interesante, pero nunca lo había podido relacionar con todas estas dinámicas que están contando ahora en la clase. Es que no es una disciplina que tenga más de 5 años en el país, 10 años en el país, y quede recontra largo con 10 años. Son cosas nuevas que empiezan o mejor dicho, que las empresas empiezan a dar cuenta que necesitan, porque empezamos a tener estos problemas, o empezamos a estar en este momento histórico en el que las cosas ya no alcanzan aunque funcionen, ya sabemos que funcionan. Ahora, hay mucho de nosotros depositado ahí. Y digo, también me corro un poco de la clase, no le tengan miedo a estas disciplinas, después lo podemos seguir charlando, pero digo, casi nadie hoy en día es experto en eso, ni sabe, ni es cuestión de meterse. Yo hace 1 año y medio que trabajo de esto, no sabía qué era el UX Writing. Y nada, se va aprendiendo, pero son cosas que nosotros como comunicadores tenemos, iba a decir intuitivamente, pero no son intuitivas, son aprendidas, que es cuestión de reorganizarlas. Porque entendemos todo esto que está pasando. Entendemos estos vínculos entre computadoras, personas, entre personas y personas, de personas mediados por computadoras, ¿sí? Entendemos. Santiago dice, yo me olvidé decir la clase anterior, estoy trabajando con una API que levanta tweets con palabras clave para la creación de alertas que luego se utilizan en canales de noticias y diarios virtuales alrededor del mundo. Bueno, genial, sí. A ver, no sé, si querés contarnos, Santiago, algo más específico de lo que haces. ¿Vos qué es concretamente lo que haces? Santiago. Capaz no tiene audio. Bueno, traduce los tweets para luego desarrollar noticias. Y también Marina dice que trabaja en el centro de soporte de Google Maps, y justo Ormiño hablaba de un ejemplo de lo que le estaba pasando con Google Maps, así que fue muy... no tenés mic, no te preocupes. Fue muy gracioso Bueno. que coincidieran los dos con Google Maps. Marina, ¿vos qué haces en el centro de soporte? ¿Haces que le ande mal a Arminio? Claro, justamente. Todos los días estoy pensando cómo hacer eso. No, bueno, es el centro de soporte de la aplicación, en realidad, Google Mi Negocio, que es la aplicación, digamos, para que la gente ponga sus negocios en el mapa. Y básicamente es resolver cualquier inquietud que tenga el usuario, o sea, si sea de verificar un negocio, cuando hay negocios duplicados, o sea, todo lo que tiene que ver con, nosotros en el laburo jugamos y decimos que somos los guardianes del mapa, porque es como, o sea, hacernos cargo de que todo esté bien en el mapa, ¿viste? Que no haya negocios duplicados, que no haya alguna información errónea. Y nada, es eso. Bueno. Bien, Martín, ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta sobre vos para hacer UX Writing? O sea, ¿sabés programar necesariamente? No. No tenés ni idea. No, tengo algo de idea, pero no lo uso. No lo necesito. No hace falta. O en principio, por cómo se hacen las cosas en 2 o 3 empresas que conocí, no hace falta. Hay que saber escribir nada más. Pasa Bien. que a veces piden algo de programación, supongo que por eso pregunta Elías. Yo lo he visto en ofertas de trabajo que para UX Writer te piden algún conocimiento en programación, cualquier lenguaje, no sé, Python, por ejemplo, que es como uno de los más comunes. Quizás que por eso. Puede ser. En algunos, no digo todos. Sí, claro, yo relaciono todo eso, UX, como de la experiencia de usuario, lo relaciono mucho con la programación y nada, pensé que requería algo de eso.
No, no es excluyente, por ahí algunos te lo piden, sí, por ahí, no sé bien por qué, pero en principio deberías ser capaz de entender cuál es cuáles son los valores que uno deposita en esa interacción a la que estás entrando. Podés hacer UX para cualquier tipo de interacción o de sitio y entender qué es lo que está sucediendo. Si vos estás pensando en una situación de una compra, es distinto que si estás pensando en una situación de sacarte una selfie con un DNI, porque estás a punto de, no sé, meterte en alguna otra cosa, digamos. Son situaciones distintas. Las dos, por atrás, tienen un algoritmo que van a agarrar esa foto y lo van a machear contra el RENAPER y nada más. Claro, saber leerlo desde el otro lado por ahí. Si coincide, está ok, si no coincide, no está. Pero vos, entendiendo esa situación, lo que vas a hacer es tratar de acompañar esa situación para que sea lo más amena posible. ¿Se entiende? Nada, la seguimos cuando quieran. Está buenísima la conversación. También es una fuente de laburo que es súper válida y que hay un montón, así que estaría buenísimo si tienen ganas de aprovecharla. Es el momento también. Bien, pero volviendo al texto, son nuevas disciplinas que empiezan a surgir porque el eje de la economía real se corrió. ¿Sí? Entonces estamos cambiando las estrategias, cambiando las herramientas, cambiando los skills para participar de esa economía. Eso es lo que dice Misek. Tenemos que tener nuevas habilidades para participar de esta nueva economía. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, sigamos. Bueno, no sé si... No, dejémoslo para que lo vean. Esta es una linda charla de plataformas colaborativas, de cómo funciona, o cómo podría funcionar plataformas de intercambio de información, de cosas, perdón, de gente que no tiene cosas, mejor dicho, las plataformas que no tienen los objetos que ofrecen, ¿sí? Entonces, Álvaro es un uruguayo, creo que es, que va a hacer un pequeño recorrido, es muy ameno escucharlo, después escúchenlo, pero dice, por ejemplo, la vida útil de un taladro es 12 minutos. O sea, una persona compra un taladro para usarlo 12 minutos en su vida hasta que se pudre, se oxida, deja de funcionar. Entonces dice, ¿para qué vamos a tener un taladro en cada casa si lo vamos a usar promedio 12 minutos? ¿Por qué no tener herramientas circulando, que además van a ser mejores, van a ser mucho más variadas? Vos pensás 10 veces antes de comprarte un taladro. Entonces, ¿por qué no tener una plataforma donde nos prestemos las herramientas? Por poner un ejemplo. Después escúchenla, la charla está bastante buena, pero gira alrededor de estos temas que venimos diciendo. Y bueno, acá un poco la categorización de los tipos de plataformas, de cómo tienen sus ingresos, que hace Nisek en el texto. Es un poco un resumen de lo que él dice. Si leyeron el texto lo van a tener visto. Es interesante la idea de, por ejemplo, de cómo Rolls-Royce cambió el eje de su negocio. En vez de vender motores, pasó a alquilar los motores y vender el mantenimiento. Entonces ahí cambió su visión de negocio. Lo mismo con Spotify. Ya ninguno de nosotros compra música, sino que la alquila. Pensemos en esta idea de alquilar música. Si mañana cierra Spotify, no tenemos más la música que escuchamos por ahí. Estamos alquilando minutos de música. O ni siquiera, bueno, los que escuchamos con publicidad, alquilamos con nuestra información y nuestros gustos cruzados, y los que pagamos, pagamos.
pero en definitiva estamos alquilando música. Eso es interesante para pensar este giro que hace, que plantea Nisek también. Pasemos aquí, por favor. Bueno, nada. Este es el tipo de plataformas que Nisek hace un poco una pausa. Las llama plataformas austeras porque justamente no tienen físicamente lo que ofrecen. Pero sí terminan teniendo poder de datos, y con ese poder de datos terminan teniendo mano de obra barata, termina teniendo insumos baratos, y termina teniendo incluso poder de lobby, va a decir. ¿Sí? Pues termina teniendo un rol muy pesado. Piensen en el sindicato de taxistas y la cantidad de manifestaciones y la cantidad de choferes de Uber que cagaron a trompadas, porque vienen a tirar el precio del mercado abajo. Ni más ni menos que eso. Vienen a tirar el mercado abajo. ¿Sí? Termina teniendo un impacto muy fuerte en la economía real. ¿Sí? A través de tener un software, tener una plataforma, tener algoritmos que crucen datos. Y encontrar en las dos partes necesitadas, va a decir, un medio de intercambio. Y nada más. Información. ¿Cuál sería un ejemplo de ese tipo de plataforma barra empresa? Uber, por ejemplo, Airbnb es otro ejemplo. No tiene ningún inmueble Airbnb. Conecta gente que alquila con gente que necesita quedarse, más barato que los hoteles. Entonces, Airbnb además está teniendo un efecto muy concreto en las ciudades, sobre todo en las grandes capitales del mundo, en donde los lugares céntricos están deshabitándose, lo que se conoce como la gentrificación de las ciudades, ¿no? Que empiezan a echar a aquellos que pagan un poco menos, en definitiva, porque prefieren dejar los departamentos céntricos y bien ubicados vacíos para alquilarlos cada tanto a alguien por Airbnb y sacar más dinero, que lo que le podrían cobrar a un local que pague un alquiler mensual. Entonces, expulsan a sus propios ciudadanos hacia las afueras. ¿Sí? Esto está pasando, es un efecto muy concreto que está pasando en muchas ciudades del mundo, las grandes capitales del mundo. Ya es prácticamente así. Vos vas al centro, bueno, hoy tal vez no, pero digo, vas al centro de Barcelona y no hay catalanes viviendo ahí. Son todos alquileres, son todos alquileres por día, por semana, todo Airbnb. ¿Sí? ¿Podés verlo, Elías? ¿Se entiende a lo que vamos? Sí, no había relacionado, porque yo leí el texto, no leí todo, leí una tercera parte, ponele, pero no había entendido que él hablaba de lo mismo cuando hablaba de plataformas y plataformas austeras. Ah, por ejemplo, ¿Google no es una plataforma austera o sí es? No sería. Google. No, Google no sería, ¿o no? Él lo engloba dentro de las plataformas publicitarias porque con sus algoritmos de recomendación lo que hace es tener una mejor oferta para los publicistas. Entonces hacen su dinero de la publicidad. ¿Por qué no te cobran el mail? Porque te cobran tu actividad, te lo cobran con entender más o menos qué haces, qué te interesa y qué vas a comprar, y le venden ese espacio a las personas que venden eso. Sí, eso a mí por ejemplo, me cierra mucho con Google Classroom, por ejemplo. Está bien, a ellos debe ser un costo operativo mínimo para ellos, ¿no? Porque simplemente conectar los Gmails y demás, pero Google Classroom es como que, ¿qué tantos datos puedes sacar de ahí? Google como corporación no está buscando ganar en todos sus productos, sino que tiene un abanico de cosas que te ofrece para ser más atractivo para vos como usuario. Entonces, si a Google Classroom puedes entrar con un mail de Gmail, te vas a hacer un mail de Gmail. Y ahí Claro, que te muevas por el mismo ecosistema. Exactamente. Ahí volví a la slide anterior, porque también Agustina preguntaba si Spotify no es dueña de ninguna canción, ni tampoco ningún artista, porque no es una plataforma austera también. Y un poco, por eso volví, justo aproveché la pregunta de Elías.
Estas son las clasificaciones de plataformas que hace el autor, y está el ejemplo de Spotify, como esto de que median entre productos, o sea, si bien no los tienen, porque es como dice Agustina, no es dueño ni de canciones ni de artistas, cambia esa lógica de cómo se genera la transacción y el modo, obviamente, de consumir. En este caso nos alquila la música, así como Rolls-Royce alquila los motores, creo que explicabas, Martín. Así que un poco por eso. Quizás, de vuelta, sabemos, y más en ciencias sociales, que los límites son siempre un poco difusos y son espectros dentro de estas clasificaciones. Yo creo que lo que pregunta Agustina tiene muchísimo sentido. Podría ser Spotify una plataforma austera también, porque no es dueña de nada más que de su estructura, que almacena y aloja a los artistas, y que a su vez eventualmente va generando las transacciones Claro, de pagarle. Sí. Y encima me hace pensar lo que decís vos, en que cómo se denuncia Spotify constantemente por el hecho de que a los artistas más independientes los hace mierda, si puedo decir la palabra, y eligen otras alternativas como Bandcamp y cosas así. Exacto, sí, totalmente. Sí, esta es una categorización que hace el autor, no está escrito en piedra ni es taxativo, es para diferenciar pero además para entender los distintos tipos de ventajas que sacan las plataformas y de dónde las obtienen, de dónde obtienen sus ingresos. Jean dice, el fin de semana hubo en IP una entrevista a Margarita Martínez sobre gentrificación. Bien. Compartila después si querés, si la encontrás de vuelta en el grupo, cosa de volver a leer. Yo me acuerdo que en el 2014 estuve en Nueva York, y en ese momento estaba la ciudad empapelada por Airbnb, y que supuestamente con esto del poder de lobby que contaba Martín, que bueno, en ese momento los querían un poco controlar y correr a los de Airbnb, porque obviamente le quitaban negocio a los hoteles, pero a su vez un montón de neoyorquinos decían que en realidad Airbnb lo que hacía era ayudarles a pagar el alquiler. Entonces, en ese caso, viste, como era muy interesante la cuestión discursiva en el poder del lobby de que, bueno, a veces las cadenas de hoteles justamente porque tenían ese monopolio del negocio, te cobraban lo que querían, y muchos, como también acá en Capital Federal, tenemos un tema con los alquileres desproporcionados que nos cobran, que a veces decís como, bueno, ojalá que algo salga de esto, no sé, capaz nunca, capaz nunca regularicen nada, pero bueno, me era interesante esa anécdota de la ciudad empapelada a favor de Airbnb porque les ayudaba a pagar el alquiler. Claro, tal cual como Uber, por ejemplo. Exacto. Exacto. Que también a un montón de gente sin trabajo les ayuda a cobrar, ¿sí? ¿Por qué empresas industriales como General Electric, a ver, se consideran? Lo que dice alrededor de General Electric y de Siemens es la forma en que pudieron digitalizar procesos internos para hacerse más eficientes. Por eso las tiene ahí como plataformas, porque utilizan plataformas para poder ser más eficientes, para necesitar menos empleados, para hacer mejor las cosas y más rápido. En el texto lo vas a encontrar. Bien, ¿seguimos? Vamos. Estamos un poco corriendo. Bien, avancé un poquito más. Acá, esto después revísenlo. Nada, titulares, noticias. Acá. Esto pasó, es un caso muy concreto sobre el poder del lobby, digamos. Todos sabemos que de un tiempo a esta parte tenemos este Ministerio de Salud, de nuevo, y que hace muchos años hay campañas contra el tabaco, ¿verdad?
Digo, progresivamente se dejó de poder fumar en espacios públicos, en edificios públicos, en espacios públicos, hay cada vez más restricciones, hay impuestos a las tabacaleras, ¿sí? Digo, hay toda una política pública sobre que desalienta el consumo de tabaco, ¿sí? Hasta acá estamos de acuerdo con eso. Digo, hay un montón de recursos que el Estado utiliza. Ok, ahora, el 28 de septiembre del año pasado, Google sacó el siguiente comunicado diciendo que no iba a indexar más páginas que vendieran tabaco, sí, sea listo o sea para armar. No iba a, las páginas, los sitios que vendieran tabaco no iban a aparecer entre los resultados de Google, básicamente. Un lugar donde la gente puede vender libremente lo que quiere en este país es Mercado Libre, y por lo tanto, si en Mercado Libre aparecían productos de tabaco, Mercado Libre iba a dejar de aparecer en Google. ¿Sí? Porque salió esa regulación de parte de Google, ¿no? De una empresa. Bien. Entonces, ¿qué dijo Mercado Libre? No voy a arriesgarme a desaparecer de los buscadores, a desaparecer de cuando me pongan en Google. Doy de baja los artículos que tengan tabaco y alrededores. Entonces, en una semana, creo que era el plazo para adaptarse, todas aquellas publicaciones que tienen o que tuvieran algo de tabaco iban a desaparecer. O sea, estamos hablando de una empresa que decidió dejar de mostrar sitios con venta de tabaco, y de un día para otro la gente que puede ofrecer tabaco y la visibilidad de esos productos cayó tremendamente. Digamos. ¿Cómo se imaginan ustedes que tiene impacto sobre el hecho de desalentar el consumo? ¿Sí? Lo que quiero decir acá es, no me interesa el consumo del tabaco puntualmente, sino que me interesa pensar en el poder que tiene una empresa para meterse o intervenir sobre una cuestión pública como el tabaco. Sí, y que Mercado Libre elija sacrificar, por decirlo de una forma, toda la plata que podría haber ganado con el tabaco por la posición de búsqueda en Google también. Para seguir apareciendo en Google, por supuesto. Sí, Que sí. lo vale muchísimo más, incluso siendo una empresa súper famosa. Me parece súper buen ejemplo de cómo la cultura y un poco que el tabaco hace mal y todo lo que sabemos acá hace 20 años, vino antes que la norma. Tipo, la norma está atrasada en lo socialmente Sí, a que ver, circula. no. A ver, como política pública, el hecho de restringir los espacios para fumadores y desalentar el consumo, digamos, es algo que existe y que se mantiene, pero digamos, no termina siendo tan abrupto como esto. Y ahí es donde, más allá del tabaco en sí, digo, no es objeto el tabaco en este caso. Lo que es importante es ver cómo el poder de una sobre otra, y el poder de las empresas y de las corporaciones y de la información sobre un Estado nacional, concretamente. ¿Sí? Buenísimo. Sigamos, Vicky, que estamos un poco justos. Bien, hasta acá, capitalismo de plataformas. ¿Alguna pregunta, comentario? Julia. Ahí justo Julia, sí. Estaba diciendo que acá es ilegal hacer pauta publicitaria de tabaco. No sabe si en Estados Unidos Google no estaría perdiendo anunciantes en sus plataformas, aunque esto va más allá de los anunciantes. Ah, mira, acabas de googlear Lucky Strike y no están. Tremendo.
Sí, tal cual, tal cual. Sí. Bien, a ver, ¿quedó algún comentario, algo que haya quedado dando vueltas? Digamos, resulta relevante como actores políticos, más allá de actores económicos. Las plataformas empiezan a tener este lugar, empiezan a tener esta importancia y empiezan a determinar cuestiones de interacción social. Es tan simple como eso. ¿Sí? Nosotros, como comunicadores, tenemos que entender la gravedad de eso. Tenemos que entender la relevancia de cómo interactuamos y de que esa interacción está completamente mediada y de lo que esa mediación, en definitiva, nos habilita y nos determina. ¿Sí? Volvemos un poco al concepto de interfaces también. Tiene que ver con cómo están diseñadas esas interfaces. Hablamos de UX hace un ratito. Digamos, el diseño de las interfaces va a permitir o va a limitar algún tipo de interacción con otro agente, sea otra persona, o sea un banco, o sea lo que sea. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quedó picando? Yo me acordaba del video de la charla de Galloway, creo que era, que me llama mucho la atención un comentario que hacía sobre las plataformas principales que apelaban como cada una a un órgano particular. Sí. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de Facebook que apelaba al corazón, que el deseo no solo de ser amado, sino de amar también a otro. El tema ese, no sé, me resultó muy interesante porque es una forma de ver a las plataformas que no sueles pensar, digamos. Pero que están ahí intermediando entre nosotros y el amor y el deseo y la gana de comprar y la gana de tener pareja y la gana de divertir, etc. Y de poder tener una clase, digamos, nos limita. O sea, nosotros porque conseguimos un Zoom privado que nos prestan, etc. Pero si no, tendríamos que hacer sesiones de 40 minutos porque tenemos una cuenta gratis, por ejemplo. Y entonces que una conversación puede durar 40 minutos, ¿de dónde sale eso? Es una decisión de una empresa, ¿sí? Que termina delimitando, por ejemplo, el aprendizaje. ¿Sí? Igual como que en definitiva nosotros decidimos el diseño de las plataformas, porque si algo no funciona, digamos, eso se modifica, entonces es como que nosotros también diseñamos esas plataformas. Bueno, Directamente, tal vez. es interesante eso, es interesante. Sí, hay que ver qué tanto poder de decisión tenemos, ¿no? En esto del diseño. Había una frase que se me ocurrió en un momento de lo que estábamos conversando, que creo que fue la pregunta de Elías, de que no encontraba la diferencia o no encontraba el propósito o de lo que Google quería hacer con Google Classroom. Y muchas veces decimos esta frase de que si el servicio es gratis, es que vos sos el producto, ¿no? De por qué Facebook es gratis, por qué no tenemos que pagar, lo mismo con el mail, y bueno, hay algo de que nosotros nos transformamos en ese producto, y con lo que decía Joana creo que eres recién, bueno, que como productos, ¿qué tanto tenemos para diseñar sobre eso, no? Si en realidad después, como contaba Martín la clase pasada, Facebook hacía tipo experimentos con nuestras emociones sin que nosotros supiéramos, y encima los publicaban en su centro de tipo académico de ensayos, o sea, es como bastante, no sé, paradójico, diría. Sí, no vamos, y justamente lo que vamos a ver la vez que viene es exactamente eso, es ver si nosotros tenemos el poder, somos usuarios, estamos siendo usados, o qué relevancia podríamos darle. ¿Cuál es nuestro rol, en definitiva, en todo esto? Es una pregunta, a ver, yo lo planteo como pregunta para abrir la discusión, no tengo la respuesta.
Quizás en la elección de plataformas, si elegís o no una plataforma, es poner un granito de arena en esa plataforma, en esa empresa, por así decirlo. Si elegís o no la plataforma, qué sé yo. ¿Cuánto elegiste estar en Instagram vos? ¿Cuánto elegiste? ¿Y cuánto te llevó la presión social? ¿Y cuánto te llevó el usos y costumbres y el querer pertenecer? Es lo mismo que el diseño. Hay un montón de factores que intervienen, hay un montón de cosas que están en juego y que hay que prestarles atención. Yo creo que, lo que decís, justo lo que decís vos, perdón, estamos siendo re larga con esto, pero, y con relación a lo que dice ella, que es que una vez que estas empresas te absorben como en su ecosistema, es como realmente muy difícil salir de ellas. Lo mismo con WhatsApp y Telegram. Telegram ofrece un re buen servicio, o sea, visto, yo lo he probado, pero es imposible que uno se pase de WhatsApp a Telegram. O sea, literalmente todos tus familiares, amigos, incluso la gente más grande, yo lo veo muy difícil hacerles entender, no sé, que Telegram tiene más beneficios, que no te van a cobrar nunca, o que no van a robar tus datos. Y nada, es realmente difícil esa transición. Yo creo que, no sé cuándo se va a dar o si se va a dar, yo no creo. Pero bueno, justo con lo que decías vos. También si, viéndolo un poco a distancia, WhatsApp no es lo más popular en todo el mundo. No es el sistema de mensajería instantánea grupal que más usuarios tienen en el mundo. No, yo no acá en Latinoamérica, no, por supuesto. Sí, acá para nosotros, sí. A lo que voy es, depende del uso y depende del uso colectivo. O sea que en algún punto tenemos poder de elección. Y como para decir algo completamente distinto a lo que dije antes, ¿no? Tenemos poder. Bueno, a ver, Herminio está hablando de eso en el chat, que dice que él cerró Instagram hace un mes, pero después lo tuvo que volver a abrir porque le reenviaban cosas. Bueno, ahí medio que no tuviste tanta elección, o sea, es verdad, no es imposible salir, e inclusive yo el otro día, un familiar grande, porque esto le pasa a los adultos, se creó una cuenta de Instagram sin querer, y se la tuve que borrar, y lo más gracioso es que Instagram me decía, bueno, te voy a dar 3 semanas por las dudas. Y es como, no lo necesito, pero bueno. Entonces me agendé que tal fecha iba a dar de baja ese perfil. No, imposible no es, pero qué sé yo. ¿Intentaron borrar una cuenta de Instagram alguna vez? Es súper difícil. Es súper difícil. Vi un tutorial. Tuve que ver un tutorial y seguirlo paso a paso. Tenés que entrar a un montón de lugares, tener un mail asociado, ir a buscar la clave, después tener pasos de... Tenés que encontrar un sitio específico, o sea, no puedes borrarla desde la aplicación, la cuenta. Digo, también pensando en la cuestión del diseño, ¿no? Es súper difícil borrar una cuenta de Instagram. Facebook lo dejan por la facultad. Bueno, sí, a ver, si hubiéramos encontrado una plataforma que nos permitiera tener un grupo, colgar archivos y, digo, que no sea tal vez el campus de la facultad, que también a veces que anda y a veces que no, pero bueno. Digo, también nos hubiéramos ido de Facebook. Pero bueno, evidentemente... Tremendo. Mariana se creó una cuenta de Facebook recién el año pasado por la facultad. Real, me resistía y hasta que una materia todo lo canalizaban por ahí y no me quería dar de baja y me tuve que crear un Facebook. No voy a creer, después de tantos años. Me uní en la decadencia de Facebook, básicamente. Claro. Claro, Bueno, pero serás de otra generación también. Sí, y en su momento inclusive, como dice Martín, fue un debate para nuestra comisión, bueno, qué canal vamos a usar, y lo sigue siendo hasta hoy, si es Telegram, o si es WhatsApp, o si sigue siendo Facebook, porque sabemos que muchas materias van por ahí, entonces para hacerlo medio unicanal, de que lo tengan por ahí, quizás el campus, bueno, todo nos sirve como input, veremos. Sí. También habla de que no hay una buena plataforma para este tipo de situaciones. Sí. Que tal vez a nadie le interesa hacer algo para esto, porque tal vez esto no garpa, no deja plata. Herminio, ¿ibas a decir algo? No, que para mí, para las materias de la facu, me re sirve Facebook,
porque a la vez es formal, es como en el muro pones todos los apuntes y todos los comentarios, y después tiene la parte informal, de que no es algo estricto, es como un campus y a la vez es un diálogo, entonces sirve. Por lo menos yo lo dejo para eso y para otras materias la tuve y me funcionaba. Claro. Más que el grupo de WhatsApp porque es un quilombo siempre. Y es que no está pensado para eso tampoco. Bueno, Facebook tampoco, pero digo, bueno, tal vez le hemos adaptado un poco más a nuestras necesidades. Bien. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte. Estamos un poco corriendo hoy, tal vez Sí. Sí, igual esta parte también la vamos a hacer un poco, al menos este texto, vamos a pasarlo un poco más rápido. También, como les decíamos, la idea no es detenernos y explicarle cosas que ustedes tranquilamente leen y se entienden. Este texto nos parecía muy interesante sobre una breve historia de inteligencia artificial para hacer una introducción a este tema que a veces da miedo, que como mismo dice el autor, hay algo de la ficción que siempre se nos va colando a nuestros conceptos o nuestro imaginario de lo que es la inteligencia artificial. Y como habrán podido leer, data de hace muchos años atrás también, ¿no? Estamos hablando de que él empieza a hablar de inclusive anécdotas de la tragedia griega, en donde hay como robots gigantes que cenan con el César, bueno, no sé si es el César, pero como estas imágenes que datan de hace mucho tiempo, e inclusive más desde la historia de la era moderna, estamos hablando de los 40, los 50 y los 60, diferentes momentos y avances que va teniendo la inteligencia artificial. Desde lo que son los cerebros gigantes, o sea, los procesadores con capacidades para hacer cálculos inmediatos, en adelante, entendemos que al principio se consideraba eso, ¿no? Que las computadoras tenían el poder de calcular. Después es interesante este planteo que trae el autor sobre la idea de los robots. Bueno, después de que estos cerebros gigantes podían calcular cosas por ahí más rápidas que el cerebro humano, nos aparece la imagen del robot, que siempre fue parte de esta percepción colectiva que tenemos sobre las computadoras inteligentes, o lo que va a ser la inteligencia artificial, y muchos de los esfuerzos en relación a la robótica, que la robótica lo que tiene es no solamente un desarrollo de software, sino de mucho hardware, de cosas que se muevan y hagan lo que nosotros queremos, se terminó enfocando más en eso, ¿no? En lo que fue la ingeniería mecánica, como dice el autor, con este control inteligente. Pero en realidad, la inteligencia artificial no se trata solo de robots, no es solamente que tener un robot que pase desapercibido o lo que sea, sino que además es entender esta naturaleza de nuestros pensamientos, de las acciones que utilizan las computadoras para poder pensar en alguna forma, aprender. El concepto de machine learning es algo que empezamos a escuchar ahora. Y entonces, solo así para hacer una brevísima intro de lo que nos cuenta, creo que es Bruce, nos habremos equivocado del primer nombre, pero bueno, de lo que cuenta él es que la inteligencia artificial, lo que le va a pasar en sus años iniciales y más formativos, es que se influencia de un montón de disciplinas, ¿no? De disciplinas como la biología, la psicología experimental, las teorías de la comunicación, las teorías de los juegos y las matemáticas y las estadísticas, como hablábamos también antes de lo que son los procesamientos de Big Data, son procesos matemáticos y estadísticos, la lógica y la filosofía, inclusive la lingüística también, ¿no? Y que cada una de estas líneas de trabajo fueron dejando sus marcas, que son las que van evolucionando hasta hoy todos los conceptos de inteligencia artificial. Lo que dice el autor, y un poco parecido a lo que venimos contándoles en general respecto a estos textos, es que recién en el último medio siglo es que empezamos a tener los dispositivos
computacionales de almacenamiento y de procesamiento para efectivamente explotar todo esto que son los desarrollos de programación, y para construir test experimentales bastante fuertes con este concepto de inteligencia, ¿no? De hecho, lo que él dice es que es el paper como fundacional de eso, es el de Alan Turing, que ahí no sé si alguno lo conoce, que el famoso test de Turing, no sé si vieron Ex Machina también, digo, como para tener esta idea de lo que vamos llamando este acercamiento a la inteligencia, ¿no? Y solo para cerrar, y que da pie a como las siguientes slides que vamos a ir pasando, es que el autor habla que, más allá de los éxitos que siga teniendo la inteligencia artificial, porque para nada se detuvo, o sea, todo lo que son los estudios y desarrollos, al contrario de detenerse, creo que fueron creciendo exponencialmente, viene el aumento de la responsabilidad, ¿no? De lo que plantea el autor es que hay que considerar las implicancias sociales de este éxito, y además de educar a estos tomadores de decisiones y el público en general, inclusive, sobre sobre la planificación, ¿no? De no estar solamente desarrollando sin pensar en las consecuencias. Y para esto él habla de todo lo que tenga que ver con el reemplazo del trabajo humano, la falla de las máquinas, la pérdida de la privacidad, y en general como la cuestión del humano, ¿no? Sin resignar los beneficios que pueda llegar a tener, ¿no? Así que, ahí está. Un poco, bueno, traíamos esta imagen, ahí, no sé si querés que pase directamente la siguiente, lo pase más rápido, no sé cómo venimos de tiempo. Perfecto, así vamos a... Claro. Sí. A ver, acá en estos temas la ciencia y la ciencia ficción se mezclan un montón. Hay cuestiones que son compartidas muchas veces, que a veces anticipa la ciencia ficción. A ver, la ciencia ficción es como parte de nuestro acervo cultural. Hay cuestiones de realidad y cuestiones de fantasía, en el sentido de que nadie crea desde la nada, no se crea ex nihilo, sino que se crea en función de cosas que están dando vueltas y que están en la cultura. Entonces, y en estos temas, en los que todavía no logramos materializarlos del todo, se mezcla un poco la ciencia ficción con la ciencia. Entonces, lo que tenemos acá, lo que habla un poco el texto, pero en definitiva de este mundo de las inteligencias artificiales, se basa mucho en cuestiones de ficción para entender posibles nortes o posibles desenlaces. Entonces, de esta persona, de Isaac Asimov, es que sacamos las leyes de la robótica, que son, en principio, cuestiones que nacieron desde la ficción, pero para que esa ficción pudiera tener asidero pudiera ser verosímil, digamos, pudiera tener un verosímil concreto, bueno, Asimov escribió las 3 leyes de la robótica, que son estas que estamos viendo en pantalla, y que son estas y en este orden, ¿sí? Un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción dejar que un ser humano sufra daño. El número 2 es, un robot debe obedecer las órdenes que son dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y 3, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Estas son las 3 leyes de la robótica, van a ver que impactan en un montón de lados, y que son en este orden porque si no, en el slide siguiente tenemos algunos ejemplos de lo que podría pasar si esos órdenes se invierten. ¿Sí? Tenemos desenlaces muy malos invirtiendo el orden de las distintas leyes. ¿Sí? Después lo miran con detenimiento, pero no hay forma de alterar el orden de esas 3 leyes sin que algo salga mal. Si seguimos avanzando,
salteemos esto, tal vez después lo revisamos en el slide. Y acá viene la advertencia de, otra vez, la dependencia que nosotros estamos creando en las tecnologías que estamos construyendo, en este caso puntual, las inteligencias parahumanas, digamos. O sea, y vamos, en este caso tenemos 2 teléfonos ahí, y en el teléfono lo que hoy tenemos es depositada nuestra memoria, digamos. ¿Quién se acuerda un número de teléfono de memoria? Están todos registrados ahí, entonces, como seres humanos depositamos ahí una extensión, va a decir McLuhan, de la memoria humana. Hay una extensión particular que está depositada ahí. Entonces, si como depositamos esa dependencia, si pasa algo malo con esa tecnología, no solo se vuelve en contra de nosotros, pero deja de funcionar de alguna forma, perdemos gran parte de una habilidad que en algún otro momento tuvimos que desarrollar. ¿Sí? En este caso la memoria. Y una memoria muy específica, pero digamos, se entiende a lo que voy. Sigamos. Bueno, y de máxima estamos preocupados por este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando lleguemos a desarrollar una inteligencia que pueda valerse por sí misma? ¿Qué le va a impedir saltearse las 3 leyes y tener autoconciencia? ¿Sí? Si estamos yendo cada vez más a procesar más rápido para emular inteligencias humanas. Nuestra fe radica en que la regla 3 se va a cumplir, pero bueno, la humanidad también se conoce por haber roto todas las reglas que pudo. Pero tampoco lo podríamos garantizar. Exacto. Y ahí está la duda y ahí está el debate. El libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío es a lo que tenemos que tenerle miedo en este campo, digamos. Ya vamos a ver que estamos un poco lejos, sigamos avanzando unos slides más. Bien, con Nick Bostrom dejamos de hablar de inteligencias artificiales y pasamos a pensar en superinteligencias, que van en el mismo camino, que van en esta idea de concentrar lo mejor de la raza humana y hacerlo superador. Digamos, ¿por qué nosotros mismos debiéramos ser eventualmente limitantes de nuestro propio desarrollo? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros, si podemos crear tantas cosas, terminamos siendo limitantes de nosotros mismos? ¿Se entiende? Y a partir de ahí es que Bostrom habla de superinteligencias en este libro del 2014. Desde una postura filosófica, ¿no? O sea, teniendo en cuenta pros y contras, no va a estar a favor de darle para adelante como loco, sí va a tener pros y contras a lo largo de su desarrollo. Entonces, esto ya es entrando en cómo él concibe los caminos de la inteligencia. Dice que la inteligencia se da en saltos cualitativos. Digamos, hay una cuestión que nos separa de nuestros ancestros y de otros animales y mamíferos, en que nosotros podemos tener un acervo cultural, podemos tener un registro de lo que vamos aprendiendo y transmitirlo a las siguientes generaciones, cosa de no tener que aprenderlo de nuevo. Básicamente eso. Y que eso va haciendo que tengamos saltos cualitativos de inteligencia, de conocimiento y de historia. Y lista algunas de las revoluciones, como de estos saltos más grandes y de más impacto, ¿no? Revolución agrícola, industrial, la segunda revolución industrial, y lo que plantea es que podríamos estar a las puertas de la última revolución industrial. ¿Por qué? Porque estamos en las puertas de poder crear una inteligencia que sea superior a nosotros y después de ahí no vamos a tener registro, no vamos a poder tener control si es que podemos llegar a crear una inteligencia, una superinteligencia más capaz que la humana de saber cómo sigue ahí, cómo sigue el cuento, digamos.
pasemos, Vicky, que hay rápido algunas formas. Bueno, en 1956, en un campamento de verano, es la primera vez que se habla de inteligencia artificial, pasemos. Y que por ahora no nos tenemos que alertar porque por ahora somos capaces de hacer, con estas inteligencias artificiales, de hacer somos capaces de diseñarlas para que hagan una cosa muy bien. Como por ejemplo, Deep Blue le ganó a Kasparov después de unos cuantos intentos de aprender de muchos ajedrecistas, pero Deep Blue no puede salir del ajedrez, digamos. La inteligencia lograda con todo lo que se hizo para trabajar a Deep Blue y a crear a Deep Blue, no puede trasladarse a, no sé, a andar en bicicleta. Esa inteligencia no puede andar en bicicleta, ¿sí? Porque está concentrada en eso. Bueno, un poco la definición de Bostrom de una superinteligencia que tiene el origen en nuestra propia inteligencia. Entonces ahí va a plantear una serie de casos en los que se podría dar una superinteligencia para él, ¿no? La primera es una inteligencia artificial en la que nos acompañe en estos saltos evolutivos, así como la evolución de la inteligencia humana, si se quiere, en saltos, en grandes saltos, exponenciales evidentemente, porque si todo lo anterior queda registrado, entonces empezamos a contar a partir de ese acervo logrado, y que podría ser una forma de superinteligencia, ¿no? Otra forma es, la que se intentó, es de copiar el cerebro humano. Bueno, si el cerebro humano pudo lograr saltos cualitativos, pudo lograr tener un registro de su propia existencia y no tener que volver a aprender cada día que pasa, o cada generación no tiene que volver a aprender lo de la anterior, entonces emulemos el cerebro humano. Bueno, esa podría ser otra forma de lograr una superinteligencia. Todavía no podemos saber cómo funciona el cerebro y todas las conexiones neuronales y las cosas que pasan ahí adentro, pero puede ser otro camino. Otro camino es lo que él llama cognición biológica. La cognición biológica es tener a los seres humanos en contextos favorables para que se vinculen entre sí y de esas vinculaciones salgan naturalmente mejores seres humanos. Lo que pasa es que él es sueco, y habla de Suecia, y los ejemplos que da son de Finlandia. Bueno, digamos, hay condiciones favorables y condiciones favorables, ¿sí? Pero bueno, podría ser un camino también por el que naturalmente, si las condiciones están dadas, con el tiempo las próximas generaciones de seres humanos podrían llegar a una superinteligencia. Y la última, una más, intervenir el cuerpo directamente. Esa podría ser otro camino para lograr una superinteligencia. Una vez intervenido un cuerpo, la siguiente generación de ese cuerpo dará un cuerpo mejor, y así, ¿no? Y volvemos a la hipótesis anterior, pero interviniéndolo físicamente, concretamente. Seguimos. Y la última, ahora sí, es conectarnos. Es vincularnos con otras personas y aprovechar la inteligencia colectiva que podemos construir, sin ser Finlandia, pero digo, podemos construir una inteligencia colectiva que en algún punto termine siendo una superinteligencia colectiva. ¿Sí? Esto también con el tiempo, ¿no? Con el pasar de las generaciones y del acumular conocimiento. Digamos, dice, esto es exponencial y en algún momento tiene que dar una superinteligencia. Bien. Bueno, un poco resumen de lo anterior. ¿Y qué más tenemos? Los ejemplos. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos.
este no me interesa tanto como el siguiente. Perdón, ¿eh? Acá hay un ejemplo de... Arranca con audio porque... Está bien, después ustedes lo van a ver tranquilos y tranquilas. La idea es eso, perfecto. La idea de este Google DeepMind, que fue un algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning en este caso concretamente, que es uno de los caminos para la inteligencia artificial. Dijeron, bueno, vamos a hacer un algoritmo que juegue al Atari, ¿no? Y entonces le dijeron, mira, tus opciones son moverte así, nada más. Tenés estos puntos, nada más para moverte, y lo que tenés que lograr es que ese número que está creciendo, que es el score, sea lo más alto posible. ¿Sí? Entonces ahí empieza a aprender, al principio se le van las pelotas, pierde, hasta que deja de perder. Pero después de un tiempo, y ahí es donde sucede la magia, entiende que, volvamos un cachito a la última parte, Vicky, por favor. Entiende que de alguna forma puede minimizar sus esfuerzos y lograr el máximo rendimiento, que es un número que tiene que hacer crecer. El algoritmo no sabe nada más. No entiende que está jugando, no entiende que es una pelota, no entiende que es una barrita, los colores, pero entendió que haciendo eso consigue aumentar el score más rápido y con menos movimientos. Y ahí ahí es donde se produce la magia. Ahí es donde dejamos de entender por qué, pero entendió que haciendo eso y parándose en algunos lugares para lograr el tunelcito, la pelota entonces puede sola hacer más puntos sin tener que moverse tanto. Y ahí es donde empiezan las cosas interesantes. Es donde empezamos a pensar que esto por sí solo puede tener otro desarrollo. Porque esto no se lo explicó nadie. Nadie le dijo que era una pelota y que eran cubos de colores y que rompiéndolos de arriba tenía distinto puntaje que rompiéndolos de abajo, y que lo aprendió solo el algoritmo. ¿Sí? Ahí es donde dice, bueno, estamos en las puertas de poder crear algo que ni nosotros mismos entendemos por qué, y ahí es donde se cruza con la ciencia ficción y con la magia en algún punto. Nosotros no terminamos de entender por qué, pero algo que termina mejorándose a sí mismo. ¿Sí? Llegado a este punto es donde arranca la charla que también les dimos para ver para hoy de Bostrom. El mismo Bostrom dice, ¿qué pasa en su charla TED? ¿Qué pasa cuando creamos una inteligencia más inteligente que nosotros? Y ahí empieza a pensar lo que va a decir en otros capítulos del libro como giros malignos. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden salir mal? Y bueno, básicamente, si en algún momento esa inteligencia que nosotros creamos con cierto fin se convierte en una superinteligencia, por ahí pueda llegar a la conclusión de que nosotros somos seres limitados y somos un estorbo para el progreso. Entonces nosotros terminamos siendo un obstáculo y nos puede eliminar, o nos puede usar como fuente de energía, o nos puede usar como objeto de carga, no sé. Digo, ¿se entiende? Y ahí es donde empieza la filosofía y nosotros, nuestro rol en todo esto, tiene que ver con decir, bueno, pensemos un segundo esto, pensemos un segundo en lo que está pasando, paremos un poco la pelota y entendamos dónde estamos parados, entendamos a las puertas de qué estamos parados, que podría salir bien, como no. Digo, podría resultar muy conveniente para la raza humana, y de repente estamos pensando en impuestos a las plataformas, el impuesto algorítmico mundial, entonces para tener que dejar de trabajar tanto. Entonces tenemos un impuesto mundial a la inteligencia artificial que evidentemente hace bajar los trabajos humanos, pero también hace que los humanos no necesitemos trabajar tanto para vivir como vivimos. Entonces digo, hay
hay opciones, hay salidas, estamos buscándole la vuelta, pero tenemos que entender dónde estamos también. Entonces el último slide es un ejemplo más también de una inteligencia artificial a conversar en Internet. ¿Sí? Crearon esta cuenta, dijeron, esta cuenta va a aprender de las interacciones que tenga con los usuarios. ¿Sí? Depende de lo que los usuarios le digan, usuarios, personas como nosotros, depende de cómo vaya interactuando con los usuarios, va a aprender qué significa el que está del otro lado y va a ir aprendiendo. A las 24 horas se volvió racista, nazi, xenófobo, un montón de cosas, a partir de lo que aprendió de nosotros, de los que interactuamos, yo no, pero los que interactuaron con esa cuenta. Entonces ahí tenemos otra puerta para abrir y para investigar, que es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? O somos nosotros los responsables de crear una inteligencia artificial benigna, diversa, que nos acepte, que acepte las diferencias, etc. ¿Sí? Digamos, esta inteligencia artificial estaba pensada para responder a la interacción. Y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Se entiende? Corrí. Sí, deja para pensar. ¿Cómo? No escuché. Sí, se entiende, deja para pensar bastante. Y espero que haya quedado clara la cuestión de nuestro rol en todo esto. De nuestro rol no solo como raza humana, como sociedad, sino también como comunicadores sociales en todo este mundo STEM, digamos, ¿no? De las ciencias exactas o de la programación, o donde estamos todos como con orejeras yendo a programar lo mejor que se pueda. Y en realidad necesitamos de otras herramientas, además de la programación y además de tener la capacidad técnica de hacerlo. Necesitamos la mirada humana, necesitamos la mirada compasiva y divergente nuestra, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Bueno, terminamos muy abajo hoy. Hay muchas. Bien, bueno. Listo, a ver, estamos casi en hora. Sigámosla por el grupo. Aunque no sean artículos o cosas, quedaron inquietudes, vayamos charlándolas. Por ahí, preguntas, lo que quieran, las seguimos ahí, estamos toda la semana pensando en esto, si quieren. Para la próxima clase, tenemos a estos dos sujetos, Steven Johnson y Eugenie Morozov, que van a estar pensando en nuestro rol comunitario de y en los medios sociales. Van a encontrarse en algunas posturas, van a diferir en la lectura que se le debería dar o la importancia que se le debería dar, pero lo importante es que una vez que llegamos hasta acá, arrancando de Manovich y pasando por todos los pasos que pasamos, bueno, más o menos entendemos un estado de situación, más o menos entendemos un contexto donde estamos parados, bueno, ahora, ¿cómo nos involucramos y qué hacemos con esto? Entonces, van a apuntar más a la cuestión comunitaria, sobre qué cosas estamos depositando en las redes sociales, qué cosas estamos depositando en las plataformas, en Internet, y qué es lo que sugieren hacer cada uno de ellos dos. Y con esto tenemos un panorama bien interesante y bien picante para entender un poco dónde estamos parados y qué podemos hacer con eso. Vicky. No, que también es muy interesante leer estos dos autores, bueno, leerlos, y también como discutiendo entre ellos, o sea, si bien no se
quizás Morozov es el que nombra un poco más a Johnson, ahí pica. Entonces está bueno también leerlo desde este lugar de cómo conversan cada una de sus ideas y cada una de sus posturas, y obviamente que adelante si quieren buscar más cosas o más posturas de estos dos, me parece que es súper interesante también desde ese lugar, de empezar a leer ahora en clave a cómo debaten los autores sobre temáticas como las que venimos hablando, ¿no? Ya con la base que construimos hasta ahora, bueno, ahora cómo podemos pensar este mundo en el que estamos viviendo, cómo podemos pensar los fenómenos a través de las tecnologías, del mundo digital, y bueno, que hay en cada lado de la vereda. Perfecto. Es tal cual, es tal cual. Léanlos en conjunto y van a ver que se responden entre ellos, digamos. Más explícita o no tanto, pero se dialogan entre sí y está bueno para... porque en algún punto fueron cosas que fueron saliendo en los debates entre nosotros también. Total. Y acá tenemos dos casos muy, muy opuestos. Muy bien, llegamos al final. Espero haber respondido la pregunta por las inteligencias artificiales, por los temas nuevos de Nirvana, y que haya quedado un poquito más claro el contexto del que estamos hablando y en el que estamos metidos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, algo que quedó resonando de todo esto? Bueno, muy bien. Martín, yo, algo que capaz que no tiene mucho que ver con la clase, pero te quería pedir si nos podías recomendar de algún lugar que consideres que es bueno para hacer un curso de escritura UX, todo lo que estábamos hablando antes de los que vos trabajás, porque bueno, me interesa, pero como que no sé, quisiera una recomendación. Ok, perfecto. Bueno, la seguimos, les dejo un par de opciones que pienso ahí en Facebook y lo vamos charlando. Yo no hice cursos y que no sabría recomendarte uno, pero hay algunos lugares donde conozco a algunos docentes y que, nada, podemos seguirlo por ahí. De una, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, terminamos por hoy. Voy a dejar de